Un cordial saludo a todas y todos. Mi nombre es Diego Fernando Pavón Rengel. Soy estudiante de Derecho. Hoy les presentaré mi proyecto de vinculación denominado La garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado una revolución dentro de nuestra sociedad. Ha beneficiado a todo el mundo en relaciones laborales, económicas, personales. Ha permitido, a su vez, la creación de nuevos delitos, delitos que ya no necesitan solo tener un acercamiento físico, sino que pueden ser cometidos en cuestión de minutos y sin límites de distancia, utilizando inclusive técnicas de navegación anónima para ocultar su identidad. Los estados, por eso, se han visto obligados a establecer nuevos derechos y garantías que protejan la privacidad. Esto enfocado más en los grupos vulnerables como son las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad que ingresan a este mundo interconectado que, si bien, como les mencionaba, mejora la calidad de vida, también trae consigo problemáticas y delitos que puedan darse y cometerse. La Constitución de la República del Ecuador es el primer apartado legal que voy a tratar. Aquí partimos del artículo 46, donde el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas y niños y adolescentes su protección frente a la influencia de programas, mensajes que pueden ser difundidos por cualquier medio y pueden promover la violencia. Es por eso que las políticas públicas que el Estado encamine debe estar enfocada a priorizar su educación y el respeto al derecho de imagen, integridad y demás específicos de su edad. La Constitución del 2008 también plantea en su artículo 66 el derecho a la integridad personal. Ya no solo se basará en esta integridad física, en el que antes de ingresar a esta sociedad interconectada, los delitos se cometían de forma netamente física. Ahora el Estado debe proteger también los delitos que puedan darse de forma psíquica, moral y sexual, garantizando una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado debe adoptar también medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial y enfocado en estos grupos vulnerables. Tenemos también los tratados internacionales que los estados suscriben para garantizar los derechos, en este aspecto, los derechos que puedan vincular a la interconectividad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles de Políticos, en su artículo 17, menciona que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona también tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o esos ataques. Podemos decir que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se basa en los derechos humanos que fueron planteados en el artículo 12. El Código Orgánico Integral Penal establece ya a partir del 2014 nuevos delitos con su reforma y delitos que están enfocados, como les mencionaba, a esta nueva era donde la sociedad puede ser vulnerable ante ataques cibernéticos, ante violaciones de datos importantes, sin su consentimiento, o a su vez también vamos a tratar algunos temas como el sexting, el grooming y algunos delitos que pueden configurarse a través de las redes sociales y del uso indebido del Internet. Pero esta vez vamos a plantear como parte de las garantías de derechos digitales el artículo 178, como es la violación a la intimidad. Esto engloba y menciona a que la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, que acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video,
contenido en soportes informáticos, en comunicaciones privadas o reservadas, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También podemos entender que el artículo 229 menciona la revelación ilegal de base de datos, donde la persona que en provecho propio de un tercero revela información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático, violando la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el 2021 se aprueba una nueva ley denominada la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esto como una necesidad que el Estado ecuatoriano debía tomarla para proteger la información de las personas públicas y privadas. También esta ley establece garantías hacia las empresas y hacia las instituciones públicas. Pero como el apartado que nosotros debemos tratarlo es específico para los niños y adolescentes y los delitos que puedan darse entre los jóvenes, hemos acogido el artículo 101 y el artículo 21. El artículo 1 menciona que el objeto y la finalidad de esta presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. En el artículo 21 habla sobre los niños y niñas y adolescentes a no ser objetos de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. Esto dice que además de los presupuestos establecidos en el derecho a no ser objeto de una decisión básica única, no se podrá tratar datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes sin que cuente con una autorización expresa del titular o representante legal. Esto para salvaguardar su interés público. El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 50, habla sobre el derecho a la integridad personal, en donde los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. Algo que vimos reflejado en el artículo 66 de la Constitución. Entonces, aquí ya está plasmado en el Código de la Niñez y Adolescencia. El artículo 52 habla sobre las prohibiciones relacionadas al derecho de imagen. Esto explícitamente menciona que la publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño que ha sido víctima de maltrato físico, sexual, no puede ser permitido. Menciona el artículo 53 el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación. Esto dice que sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños y niñas adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio. Esto está basado en el tratado internacional que mencionamos del Pacto de Derechos Políticos y Civiles, donde nosotros podemos entender esto como la forma habitual de compartir imágenes de nuestra familia, de nuestros menores, de los hijos, sin medir las consecuencias que eso pueda atraer, dado que existen personas que buscan acercarse a los niños para perpetrar y generar una especie de delitos que se va a tratar en el siguiente video. Ahora vamos a hacer referencia a los tratados de... Vamos a hacer referencia a los tratados expuestos por autores. En este primer apartado, vamos a mencionar a María Isabel Fanor en su obra titulada El derecho a la integridad personal, elementos para su análisis. Aquí menciona que el derecho a la integridad personal o la incolumidad se entiende como un conjunto de condiciones físicas
psíquicas, morales que le permiten al ser humano su existencia sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de estas tres dimensiones. La integridad física hace referencia a la plenitud corporal. La práctica de desapariciones forzosas, según lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles. Jorge Carlos de Estrada Vilés nos menciona y habla sobre el derecho a la intimidad y su necesaria inclusión como garantía individual. El derecho a la intimidad, a la privacidad de identidad, es un derecho humano fundamental o básico que afecta a lo más subjetivo de las personas. Se presenta como un derecho a la libertad, en cuanto derecho del individuo a hacer lo que le parece, esto es, a estar solo, a no ser incomodado, a tomar decisiones de la esfera privada sin intervención estatal o privada. Este derecho a la intimidad y a la privacidad puede contemplarse desde dos aspectos, uno negativo y otro excluyente. El uno de carácter positivo, que conlleva que las personas pueden tener el control de sus propios datos. El artículo del autor Ignacio Barcos Arias habla sobre la violación a la intimidad según el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 178 del Código Integral Penal, como ya lo pudimos revisar, tipifica el delito de la violación a la intimidad. Entonces el autor dice que en este se castiga cualquier transgresión a la esfera íntima del ser humano. Aquella información que contenga aspectos sensibles y que no desee ser conocido por un tercero bajo ninguna circunstancia, no es autorizado por el titular o existe una disposición legal, transgrede la intimidad en determinados casos. Se menciona que la intimidad es la esfera personal del ser humano que no admite bajo ninguna circunstancia el conocimiento ajeno no autorizado. Los datos personales consisten en toda información que identifica o que puede identificar que son objeto de tratamientos por parte de personas naturales o jurídicas. El autor María Solás Maqueo Ramírez y Jimena Moreno González habla sobre la protección de datos personales, privacidad y vida privada en la inquietante búsqueda de un equilibrio global necesario. Aquí nos menciona que la protección de datos personales como un derecho fundamental, autónomo del derecho a la vida privada, ha tenido un desarrollo asimétrico en los diferentes sistemas de derechos humanos. La autora Barragán Molina, Joana Elizabeth, en su obra Análisis jurídico del derecho a la intimidad e imagen del menor en Internet de la legislación ecuatoriana, menciona que la privacidad del mundo globalizado e interconectado está cada día más expuesta, no necesitándose ni siquiera que las personas divulguen alguna de las parcelas de vida privada. La privacidad está constituida por el ámbito de la vida privada, que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Desde esta perspectiva, la dimensión del concepto tendría un enfoque subjetivo, en la medida que dependería de los sujetos en qué aspectos se querría exponer el escrutinio público y en cuáles no. El Internet constituye por sí mismo una pieza de información valiosísima que permite la oferta de servicios adaptados a las particulares circunstancias del usuario. Resulta destacable entender que el hecho que 1 de cada 10 usuarios realizan una búsqueda de su nombre en Internet y encuentran información y fotografías que creían ser parte de sus redes sociales, pero ahora es de carácter público. Por último, en mi comentario personal, es que la legislación ecuatoriana ha establecido derechos y obligaciones que los ciudadanos en un mundo globalizado deben cumplir. Hoy por hoy, las herramientas tecnológicas se han vuelto una necesidad entre los seres humanos, esto a través de diferentes aparatos electrónicos como smartphones, computadoras, tablets, que cumplen un rol importante de socialización y que benefician en varias actividades de nuestra vida diaria. Aquí también nos permite acercarnos más a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras parejas y mejorar el ambiente laboral también. Existen muchos beneficios en la sociedad por parte de los medios electrónicos, pero como les mencionaba en la introducción,
permite que los delitos también se modifiquen y que aparezcan nuevas formas de, de generar violencia, de generar estafas a través de los medios digitales. Concluimos que el Estado, a través de la Constitución del Ecuador, está en la obligación de reconocer y garantizar los derechos referentes a la protección de la integridad física, psíquica, moral y sexual. Y más aún en los grupos vulnerables como los niños, niñas y adolescentes. Podemos ver en el COI, en su artículo 173, referente a la intimidad, establece que la persona, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, accede, intercepta, examina, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Podemos ver que el derecho a la intimidad, a la privacidad de identidad, es un derecho humano fundamental o básico que afecta a lo más subjetivo de las personas y sus libertades fundamentales. El desarrollo de las tecnologías de la información es considerado una auténtica revolución para la humanidad que trajo consigo beneficios, pero a su vez trajo nuevas oportunidades para que los delincuentes puedan cometer delitos de forma virtual sin tener un contacto netamente físico. Podemos aquí ver la bibliografía que ha sido utilizada en este proyecto de vinculación. Es el primer video. En el segundo video se presentará específicamente el delito de grooming a través de los diferentes apartados legales, cuáles también son sus consecuencias y qué está haciendo el Estado para mejorar o para precautelar que estos delitos bajen su índice de criminalidad entre las personas vulnerables. Eso es todo, muchas gracias. Les agradezco por su atención.